Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de emociones, amor y pequeños momentos que hacen que la vida tenga sentido. Desde un hombre solitario que conecta con un perro paralizado, hasta una pareja que trabaja unida frente a las dificultades, regresando a su antigua casa y descubriendo alegrías y desafíos inesperados en el camino. Serán testigos de momentos tiernos en su jardín, enfrentamientos con el pasado y el amor inquebrantable que los mantiene unidos a través de tormentas e incertidumbres. Si disfrutan este viaje de emociones y esperanza, no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos. Aquí está la traducción literal y fiel al español, castellano estándar. Esa tarde, la luz del sol se derramaba como miel sobre el camino de tierra roja que llevaba a la vieja casa junto a la orilla del río. El aire estaba tan quieto que se oía claramente cada ráfaga de viento colándose entre las palmeras. En los escalones torcidos del porche, un hombre permanecía inmóvil, con los hombros ligeramente caídos, como si cargara todo el peso de un cielo lleno de tristeza. Justo frente a él, había un perrito pequeño. Sus patas traseras se arrastraban por el suelo mientras gruñía con sonidos cortantes, como si quisiera romper el silencio a dentelladas. Pero, cosa extraña, el hombre no se enfadó. Solo lo miró con ojos tristes y dulces, y luego esbozó una sonrisa cansada. ¡Qué bravo estás! Solo vine a buscar a tu dueña, nada más. Extendió la mano, una mano callosa y llena de cicatrices de quien ha trabajado de jornalero todo el año. El perro se encogió, con la mirada cargada de desconfianza y miedo. Pero él siguió allí sentado, dejando que el sol del mediodía le hiciera brotar el sudor en hilos por las mejillas curtidas. Empezó a hablarle como quien habla con un amigo al que no ve desde hace mucho. Pequeño, estoy muy triste. Mi familia se ha hecho pedazos. El viento que venía del río sopló hacia el porche, trayendo el frescor suave del atardecer. Sacó una fruta del bolsillo, la puso en el suelo y luego, despacio, vertió agua en un tazón astillado. El perro no le quitaba ojo, pero los gruñidos habían cesado. Al rato olfateó, y arrastrando sus débiles patas traseras se acercó al tazón. Cuando bajó la cabeza para beber, de pronto sus ojos se volvieron mansos, como si entendiera que el hombre que tenía delante también sufría tanto como él. Le acarició suavemente la cabeza y susurró: «Tú también lo has pasado mal como yo, ¿verdad?». Y así, sobre el fondo de un ocaso que se apagaba lentamente, la distancia entre dos seres solitarios, un hombre con el corazón desgarrado y un animal lisiado, se desvaneció sin ruido, quedando solo la respiración tranquila y el leve chapoteo de las olas bajo el puente de bambú. Un rato después, en el camino de tierra que llevaba a la casa, apareció la silueta de una mujer. El sol del atardecer iluminaba su viejo sombrero cónico y alargaba su sombra sobre el suelo. Cuando se acercó, el perrito Bibi ya estaba acurrucado en el regazo del hombre, con los ojos entrecerrados de confianza. Ella miró la escena y sonrió con calidez. Él le devolvió la sonrisa sin necesidad de palabras. Juntos empujaron el carrito lleno de nueces de areca frescas hasta el secadero. Las nueces secas chocaban entre sí con un clac-clac, mientras la risa de ambos resonaba clara en el amplio patio. Ella, mientras trabajaba, dijo: «Hoy hay muchas nueces. ¡Qué suerte que nos contrataran!». El sudor le corría por el cuello, brillando bajo la luz del atardecer. Él la miraba con una ternura extraña, como si aquel instante bastara para borrar todo el cansancio.
Cuando el cielo se volvió violeta, regresaron a la vieja casa. Al abrir la puerta, el olor a tierra húmeda y los recuerdos acumulados los golpearon de golpe, oprimiéndole el pecho. Ella entró primero, tomó el manojo de llaves que él le dio y dijo con suavidad: «Todavía te acuerdas de dónde se guardan las llaves, ¿verdad?». Él sonrió, una sonrisa teñida de melancolía. ¿Cómo iba a olvidarlo? Se sentaron en el porche y hablaron de las antiguas inundaciones, del estanque de peces que ya solo era un terreno fangoso. Él contó que pronto construirían una carretera que partiría en dos esta tierra, pero cuando mencionó a la señora Tui, la voz se le apagó de golpe. Ella lo miró largamente y luego tomó su mano, una mano pequeña pero cálida, suficiente para calmar el frío que llevaba dentro aquel hombre que creía haberse endurecido para siempre ante la tristeza. El viento del río hacía balancear las palmeras. Entre el susurro de las hojas, ambos parecían entender que todo cambiaría algún día, pero que los sentimientos sinceros podían resistir cualquier tormenta. En el huerto trasero, la luz del atardecer caía sobre los surcos de hortalizas, haciendo brillar más intensamente el morado de las berenjenas y el verde de las enredaderas de calabaza. Caminaban recogiendo juntos, cada fruto estaba jugoso y, al caer en la canasta de bambú, sonaba un plop alegre. «Mañana las llevamos al mercado y se venden todas. ¡Están dulcísimas!», exclamó ella con los ojos llenos de una alegría infantil poco común. Él la miró y el corazón le dio un vuelco. En una vida llena de pérdidas, la sencillez de ella le hizo sentir que por fin había encontrado un lugar al que volver. Se sentaron bajo el gran árbol del centro del huerto. Él le masajeó los hombros. Sus manos ásperas rozaban suavemente la piel todavía perfumada por el sudor del día. Ella cerró los ojos y suspiró relajada. Luego se giró, puso sus manitas sobre los hombros de él y le frotó con suavidad. «Dime si te duele algún sitio». Alrededor solo se oían cigarras y sus respiraciones mezclándose. La luz del sol se filtraba entre las hojas dibujando destellos sobre sus rostros. En ese instante, todas las preocupaciones por la tierra que iban a perder, por el futuro incierto, todo se desvaneció. Solo quedaban dos personas que alguna vez se habían roto, intentando volver a amar. Pero esa paz no duró mucho. Una voz femenina aguda rasgó el aire. «¿Qué demonios están haciendo ustedes dos?». Se sobresaltaron y voltearon. La señora Tui, su exesposa, estaba allí plantada, con la mirada tan afilada que parecía querer destrozar todo el huerto. Apretó los labios y con voz cargada de desprecio, señaló directamente a la muchacha que estaba junto a él. «Sal de mi casa ahora mismo». Él se levantó de un salto, cada músculo tenso de rabia contenida. «Te fuiste de esta casa con otro hombre durante 3 años enteros, ¿y ahora qué vienes a hacer?». Ella soltó una risa fría. «Sigo siendo la esposa legal. Esta tierra aún tiene mi parte». Las palabras venenosas brotaron sin parar. Lo llamó pobre, sin futuro, alguien que solo vivía de bondad hueca. La nueva novia tembló al escucharlo, pero al final respondió con calma. «Tener mucho dinero pero carecer de conciencia, eso sí da miedo». La señora Tui entrecerró los ojos y sonrió con sarcasmo. «Tú también lo abandonarás como hice yo». El aire se volvió pesado como antes de llover. Él apretó fuerte la mano de su novia y dijo, letra por letra: «Todo se resolverá en el juzgado. Aquí ya no tienes ningún derecho». La señora Tui gritó unas cuantas amenazas más y se marchó. Su sombra se alargó sobre el viejo huerto, dejando un frío que se extendió por todo el atardecer. Cuando oscureció,
Los dos caminaron hasta la orilla del río. Cada paso era pesado, cargado con todo el dolor recién vivido. El viento soplaba fuerte y le revolvía el pelo a ella. Él la hizo sentarse en la hierba, donde el agua reflejaba un ocaso rojo intenso, como si ardiera. Ella bajó la cabeza con la voz entrecortada. «Me siento tan incómoda». Él le levantó la barbilla y la miró a los ojos. «En mi corazón solo estás tú y la pequeña Maya. No te preocupes». Pero ella seguía inquieta. «¿Y si ella todavía quiere recuperarte?». Él negó con la cabeza y habló despacio pero firme. «Aunque el río se seque y las piedras se desgasten, solo te amaré a ti». Cogió una flor de hierba que se mecía al borde del agua y se la colocó suavemente en el pelo. «Esta flor es bonita, pero no tanto como tú». El rostro de ella se sonrojó. Los ojos le brillaban a punto de llorar. Bajo el cielo rojo fuego. Los bancos de peces centelleaban en el río como testigos de su promesa. Él la abrazó fuerte. El calor se extendió a través de la ropa fina, ahuyentando los últimos restos de inquietud. Solo quedó el latido de dos corazones al unísono y el suave chapoteo de las olas contra la orilla. La noche se hizo más profunda cuando regresaron a su nueva casita, pequeña pero llena de esperanza. En el escalón de la entrada había un paquete silencioso. Ella se detuvo, sorprendida. ¿Quién lo habrá dejado aquí? Él frunció el ceño. Luego sonrió con ternura. Seguro que el abuelo de Maya. Hace mucho que no viene. Un calor mezclado con cierta confusión le llenó el pecho. Llevaron el paquete dentro y encendieron la lámpara de aceite de luz amarillenta. Vivi se arrastró a recibirlos, moviendo la cola débilmente. Ella lo alzó y le susurró. ¿Te portaste bien hoy? Él le sirvió agua a Vivi mientras miraba con dulzura a sus dos pequeños familiares abrazados. Se sentaron juntos. Hablaron del abuelo mayor que aún quería a su nieta, de la abuela que una vez echó a madre e hija. La voz de ella se fue apagando, cargada de remordimiento. Él le tomó la mano con suavidad. Despacio. Todo irá bien. Afuera empezó a lloviznar. Las gotas repiqueteaban en el tejado de hojalata como una nana que arrullaba al dolor hasta dormirlo. La humilde casita de repente se volvió increíblemente cálida, gracias al aliento de tres vidas que se aferraban unas a otras en medio de la dureza de la existencia. Llegó la noche. El fuego del fogón crepitaba, perfumando el aire con huevos fritos, hierbas aromáticas y ajo dorado. Ella salteaba hábilmente las espinacas de agua mientras él ponía los platos y los palillos, bromeando de vez en cuando. Sus risas suaves resonaban en la pequeña casa. «Fríes los huevos también. Voy a comerme hasta la ración de Maya». Ella le dio un golpecito juguetón en el hombro, sonrojada. Vivi dormitaba junto al fuego, siguiendo con la mirada cada gesto. Arroz humeante, verduras verdes brillantes, huevos dorados. Con esas cosas tan simples bastaba para que el mundo entero se detuviera dentro de esta casita de hojas. Comieron despacio, mirándose a través del vapor que subía del arroz, con los ojos diciendo 1000 palabras de amor. «Aunque seamos pobres, yo podré cuidar de ti y de la pequeña», dijo él con voz grave y cálida, pero llena de determinación. Ella sonrió, con lágrimas brillando. «Mientras nos sigamos amando, con eso basta». Afuera la lluvia había parado. La luna colgaba suspendida sobre el inmenso río. La luz de la luna se colaba por la rendija de la puerta, iluminando dos rostros serenos y rebosantes de felicidad. La cena terminó, pero el amor entre ellos apenas comenzaba. Un amor que no necesitaba dinero, ni mansiones, ni coches, solo manos callosas entrelazadas,
y corazones que habían decidido quedarse juntos hasta el final de sus días. Al día siguiente, la luz del sol se filtró por la ventana y cayó sobre sus rostros. Juntos salieron a la orilla del río, donde el agua cristalina reflejaba el cielo azul y las palmeras inclinadas. Maya corría y saltaba a su lado, riendo con voz cristalina, tirando de Vivi que avanzaba lento pero lleno de alegría. Él se agachó, recogió una piedrecita redonda y la lanzó suavemente al agua. El chapoteo resonó por todo el cielo, recordándoles que la vida, por dura que sea, aún guarda instantes de calma para disfrutar. Ella estaba a su lado, con la mano de él sobre su hombro, mirando a su hija y al perrito. Una sola mirada y todas las recientes angustias parecían disolverse. Hablaron del futuro, de planes pequeños, reconstruir el corral de Vivi, arreglar la cocina vieja, plantar más verduras. Cada plan, por sencillo que fuera, llevaba dentro esperanza y un vínculo sin palabras. Luego, una tarde recibieron un paquete extraño. Una carta sin firma, solo unas líneas garabateadas que hablaban de la vieja tierra y de asuntos familiares. Ella la tomó con manos temblorosas. Él le puso una mano suave en el hombro. No pasa nada, todo estará bien. Abrió el paquete. Dentro había algunos objetos pequeños, como para recordarles que no estaban completamente solos. En ese momento se miraron y vieron la fuerza del sentimiento verdadero. Sin grandes promesas, solo presencia, empatía y paciencia ante las dificultades. Vivi también se acercó arrastrándose, olfateó cada cosa y movió la cola débilmente. Sonrieron. Aunque solo fuera un perrito, el cariño hacia él bastaba para demostrar que una familia, por extraña o imperfecta que sea, puede existir gracias al amor y al cuidado. Una noche de llovizna encendieron el fuego en la cocina. El aroma del arroz glutinoso y el curry llenó el aire. Ella cocinaba, él ponía la mesa, toda la familia reunida. Maya reía y saltaba al ritmo de la lluvia en el tejado. Vivi descansaba contra su pierna, con los ojos entrecerrados. Él la miró, con los ojos llenos de cariño. Por más difícil que sea la vida, la atravesaré contigo y con Maya. Ella sonrió y tomó su mano. Mientras estemos juntos, todo lo demás es pequeño. El ambiente era cálido. El crepitar del fuego y el golpeteo de la lluvia sobre el tejado de lata formaban una melodía de paz en medio de un mundo caótico. A veces la felicidad es solo eso: comer juntos, reír juntos y soportar las dificultades juntos, conservando intacta la fe en el amor. Día tras día trabajaron codo con codo, cultivando hortalizas, cuidando a Vivi y a Maya. Cada paso en el camino de tierra roja, cada gota de sudor, les recordaba el pasado y las heridas aún no cerradas. Pero sobre todo aprendieron a vivir el presente, a amar sin condiciones, a valorar los instantes pequeños. En el resplandor rojo del atardecer, él solía llevarla a la orilla del río, donde los peces saltaban alegres, y le decía: «Mira, la vida sigue siendo hermosa aunque a veces nos hieran». Ella solo sonreía y ponía su mano en la de él. «Sí, mientras nos tengamos, todo vale la pena». Bajo el alero, Vivi dormitaba, Maya reía, y la pequeña casa ya no era un refugio temporal. Se había convertido en un verdadero hogar. Aunque aún hubiera preocupaciones alrededor, encontraban la paz en lo sencillo: una comida, una sonrisa, una mano entrelazada. Su historia no es solo una historia de amor romántico. Es la prueba del poder de la paciencia, la confianza y el sentimiento sincero. Un hombre que lo perdió todo, una mujer que entró en su vida no solo con amor, sino con comprensión, calma y valentía. Una niña y un perrito lisiado, aunque débiles o discapacitados,
también ayudaron a construir esa felicidad. Esos momentos cotidianos, la cena, la lluvia cayendo, el ocaso rojo sobre el río, se volvieron preciosos. Nos recuerdan que, por más torcida que sea la vida, el amor sincero puede perdurar, y que a veces las cosas más pequeñas son los pilares más sólidos de la felicidad. Cuando cayó la noche, se sentaron juntos. Vivi cerraba los ojos, Maya dormía profundamente en la cama, y él tomaba su mano. Entre el susurro del viento del río y la luz titilante del fuego, todas las preocupaciones parecían desvanecerse. Esa pequeña familia llena de cicatrices había encontrado un lugar al que pertenecer, un lugar para amar y ser amado, sin importar los desafíos que aún tuvieran por delante. La historia sigue a un hombre solitario, que forma un vínculo con un perro paralizado, conectando dos almas aisladas. Él y una joven trabajan arduamente juntos, regresando a su antigua casa, cuidando el jardín y compartiendo momentos de paz a pesar de la pobreza. Su relación se pone a prueba cuando la exesposa regresa, reclamando la tierra y provocando tensiones. Sin embargo, el amor y la sinceridad los guían a protegerse mutuamente y a la pequeña Maya. Momentos dulces durante la cena, al atardecer y bajo la lluvia ligera, reflejan su vínculo duradero. A través de estas pruebas, la historia muestra cómo el amor, la confianza y el cuidado pueden superar los desafíos, demostrando que incluso en la adversidad, la conexión genuina brinda calor, esperanza y valentía para enfrentar juntos las tormentas de la vida.